Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Casi no vengo, porque el día de ayer mi chuchito me atacó. No, estábamos jugando con la perrita que tiene como 3 meses y pues ustedes saben que son bien inquietos y me metió el colmillo en la nariz. Solamente. Así que gracias a Dios por estar aquí esta noche. Debemos todos dar gracias al Señor por las misericordias que son nuevas con Él cada mañana. Vamos a compartir un tema muy interesante esta noche. Vamos a hablar sobre los diáconos en la iglesia. Vamos a hablar sobre 1 de Timoteo 3, del versículo 8 al 13. Así que si me acompañan ustedes, vamos a hablar sobre la importancia de los diáconos en la iglesia, quiénes son, qué tratan, cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones, por qué fueron instituidos, por qué, de dónde nacieron. Podemos hablar de varios aspectos, podremos pasar hablando mucho tiempo por diferentes posiciones acerca de los diáconos, de algunos teólogos. Sin embargo, vamos a tratar de condensar y de hablar lo necesario para no desviarnos de lo que la Biblia nos enseña. 1 de Timoteo 3, versículo 8 dice así: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más aprendiendo conforme a tu voluntad, cómo guiarnos, cómo cuidarnos, cómo tratar con nuestros hermanos en tu casa, en la casa del Señor. Padre, permítenos recordar todo el tiempo que no se trata de nosotros, sino se trata de ti y de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. La gloria y la honra sea para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento, mis amados hermanos. Bien, como les comentaba, un rol muy conocido realmente en todas las iglesias prácticamente evangélicas, o en todas las iglesias que decimos adorar al Señor, decimos, porque hay muchas que probablemente no estén adorando conscientemente bien. Sin embargo, hay una intención, un deseo sincero de agradar y glorificar al Señor. Pero en todas estas iglesias existe la figura del pastor, la figura del obispo, ¿verdad? Que es aquel que es sobreveedor de todas las ovejas que están en esta iglesia local, que es aquel que se encarga, entre comillas, de la vida espiritual de todos y cada uno, que es aquel que cuida, que protege, que está al tanto. En nuestra iglesia, hermanos, ustedes saben perfectamente que esta figura como tal de un pastor general no existe, sino es un concilio de ancianos y hay un primero entre iguales. Eso es aquel que está dedicado a la enseñanza en la iglesia, que es quien tiene el voto principal en todas las cuestiones que se consideran necesarias llegar a un concilio. Sin embargo, no es él quien toma las decisiones totalmente, no es él quien dice sí o dice no, sino que se lleva a la mesa de ancianos, o en este caso a la mesa con los prospectos ancianos, y se toman decisiones escuchando diferentes opiniones. Además de eso, mis amados hermanos, la Biblia también nos habla de otra figura, y estos son los diáconos. Como todos sabemos, la iglesia fue instituida por Jesús mismo, y Jesús, sabemos perfectamente cómo Dios trabaja de una forma ordenada, y justamente es lo que en Timoteo Pablo trata de hacer. Lo vimos en la serie también de Tito, queriendo instaurar un orden eclesiástico de manera que la iglesia estuviera
protegida ante ataques de los de afuera, pero también que permita que nosotros nos podamos cuidar los unos a los otros, no solo de que nos podamos hacer daño entre nosotros, sino también de que nos ayudemos a crecer. Por tanto, debemos entender y recordar que la iglesia también es un baluarte de la verdad, es un lugar a donde sus escogidos deben compartir en amor. Y es bajo esta premisa que el orden toma mayor relevancia dentro de la iglesia, un orden en el cual podamos trabajar todos juntos, en el cual podamos compartir y convivir. No podemos solo llegar a la iglesia y estar ahí, hacer y deshacer, nos podríamos de repente perder. Y por eso es que Dios en su sabiduría instituye este orden, no una jerarquía como tal, no un gobierno como un dictador como tal, sino unas figuras o figuras de ancianos y figuras de personas que les ayudan a estos ancianos a guiar la iglesia. Ahora, durante las últimas semanas hemos escuchado cómo Pablo insta a Timoteo a comportarse de una manera íntegra para que su ministerio no esté manchado. Los obispos y los ancianos deben ser íntegros, honestos, no dados al vino y muchos otros requisitos. Pero sobre todo dos cosas son las que más predominan en su llamado: el compromiso de guiar y apacentar a la grey del Señor, y también el de enseñar, instruir, cimentar a los miembros de la iglesia local en la palabra de Dios. Esto es básicamente lo que hemos estado aprendiendo. Timoteo viene hablando sobre quién es el pastor, los requisitos de los obispos, de los ancianos, cuál es el estándar que debe cumplir aquella persona que desea o anhela este ministerio, pero también se sigue o se detiene para hablar de alguien en particular o una figura en particular que, como ya lo vimos, son los diáconos. Los pastores son responsables del estado de sus ovejas, físicamente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, porque para eso es que Dios ha instaurado a pastores y ancianos, a los miembros que cuidan de unos y otros. O sea, no es solo ya me senté, ya escuché la palabra, adiós hermano, que le vaya bien. No, debemos cuidarnos unos a otros, y ese es el propósito y el llamado también del pastor. Ahora bien, este cuido, esta guía, esta necesidad de estar pendiente de las ovejas, muchas veces sobrepasa humanamente a los ancianos de alguna iglesia. Muchas veces no dan abasto, muchas veces no se alcanza a ver a todas las personas. Ustedes perfectamente saben que nuestra iglesia, a pesar de ser una comunidad pequeña, aún así no logramos muchas veces dar abasto. Alguien quiere hablar con el hermano, y después está otro, y después está otro, y uno se tarda una hora, el otro se tarda media hora, total que el tercero o cuarto ya no pudo hablar con el hermano. Para eso hay otros ancianos también. Usted tal vez no pudo hablar con el pastor Marcelo, pero ahí está el hermano Jonathan, está Carlos también, con quien pueden hablar, con quien pueden resolver sus dudas, pero muchas veces tampoco dan abasto. Es aquí donde nos damos cuenta que los pastores, que los ancianos requieren ayuda. También es donde Dios, por medio de la inspiración y la iluminación, les permite tener dentro de esta estructura de la iglesia primitiva un cuerpo de hombres también llamados a servir a la congregación. Estos son los diáconos. Y ya vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 6 cómo empezó este llamado. Pero debemos entender también que, como les decía al principio, en la mayoría de iglesias evangélicas hay un cuerpo de ancianos establecido. Y ya vamos a entrar a detalle qué es. Ahorita vamos a hablar de las generalidades en nuestras iglesias actuales. Muchas veces los diáconos en las iglesias son tomados como aquellas personas que están por encima del cuerpo
promedio de las ovejas promedio y tienen algún tipo de autoridad. En algunas otras iglesias son quienes toman las decisiones. En otras iglesias son ellos quienes contratan a los pastores. En otras solo son personas que son nombradas y se acabó. Muchas otras ni siquiera se ven los requisitos que se deben cumplir. Es que yo conozco a este, es buena onda, se porta bien y ya, ven. Sí, no hay problema, hagámoslo anciano. Hagámoslo diácono. No se respetan tanto para la figura de anciano como para la figura de diácono los requisitos que, bueno, en el caso de los ancianos ya vimos, y en el caso de los diáconos que vamos a ver ahora. Para algunos otros en las iglesias solo son aquellos que tienen el privilegio de servir Santa Cena una vez al mes, una vez cada 3 meses, y ya, esos son los diáconos. No hay mayor cosa. En algunos otros, incluso, los diáconos son aquellos que andan de entrada hasta de los jóvenes. Vaya, niños, sepárense ahí, ustedes nos pueden dar juntos. Y se vuelven que aquellas personas que mejor se dedican a cazar personas que se están portando mal que a servir dentro de la iglesia. Pero si volvemos al texto nos damos cuenta que el valor de la madurez espiritual y la pureza moral de los diáconos comparada con la de los ancianos es básicamente la misma. Eso nos quiere decir que el diácono no es cualquier figura dentro de la iglesia. Que muchas veces nosotros no entendimos bien el significado de esta figura, y ya vamos a ver también que tampoco es algo supernatural o sublime o espíritu flautico, ¿verdad? Pero sí son aquellas personas que deben ayudar, que deben estar prestas, que deben estar listas a estar atentos, a preocuparse por todo lo que sucede dentro de la iglesia también. Esto nos demuestra que los requisitos son muy importantes, son esenciales, pero también nos indica que el testimonio, es decir, el estándar espiritual de estas personas, debe estar también en alto. Entonces, no significa que la congregación en general no tenga que tener un estándar de santidad o de búsqueda de santidad o de deseo de parecerse al Señor alto, pero estas personas deben haberlo comprobado. Pero bueno, entrando en materia entonces, vamos a empezar a definir qué es el diácono. Y para esto debemos entender primeramente de dónde viene el nombre, de dónde nació, qué es, por qué surge y cuál es la razón de la palabra diácono. Primero que nada, la palabra diácono se deriva específicamente de la palabra en griego diáconos, que significa servidor. Esta palabra diáconos, junto con otras dos, son un conjunto de palabras utilizadas en muchas partes de la Biblia para definir cosas muy generales, que luego se tomaron para definir algo muy particular. Las otras dos palabras serían diaconía, que es servicio, y diaconeo, que es el verbo servir o administrar, y obviamente pues diáconos. Estas 3 palabritas se utilizan de una manera muy indiscriminada para significar muy particulares cosas en función del contexto que se está hablando dentro de la Biblia. Pero en esta porción de la Biblia que acabamos de leer, primera de Timoteo, Pablo la saca y la pone muy particular posición, que ya vamos a llegar a él. Antes de eso entendamos algo entonces. ¿De dónde surgió? ¿Por qué la palabra diácono? Para empezar, debemos entender o quizás comentarles que estos términos, como ya les comentaba, cuando se utilizaban generalmente significaba servir una mesa. Así empezó. Una persona que sirve, un mesero probablemente, una persona que está pendiente de atender a alguien que está sentado en una mesa, que quiere que le sirvan los alimentos.
Por ejemplo, no necesariamente en un local comercial, sino también cuando ustedes o yo estamos sirviendo la mesa en nuestra casa, por ejemplo, ¿verdad? O que partimos un pastel y estamos partiéndolo y vamos a entregar la porción de pastel con su cucharita. Y después le dicen, hermano, me consigue una servilleta, por favor. Eso es básicamente el sentido de la palabra diáconos originalmente. Ahí comenzó, eso fue. Entonces esta persona es aquella que andaba para arriba, para abajo, atendiendo en diferentes mesas. Y podemos ver algunos ejemplos donde la palabra diáconos también, o este conjunto de palabras se ocupan para identificar diferentes aspectos. Por ejemplo, Juan 2:5, si quieren buscarlo, si no, pues está bien. Estamos hablando en la boda de Canaán. La boda de Canaán, el primer milagro de Jesús. Jesús con sus discípulos está invitado a una boda, llegan y ocurre el famoso problema de que ya no hay vino. Se le acabó. Y pues obviamente la madre de Jesús viene y le dice, hey, ayúdanos. Y en este instante, la famosa frase que muchos utilizan, a donde la mamá de Jesús dice, hagan lo que Él les diga. Pero antes de eso, dice el versículo, su madre dijo a los que servían, diaconoi, que es el plural de diáconos, haced todo lo que os dijere. Más adelante también habla, dice, cuando el maestresala provee el agua, echa vino, sin saber él de dónde era, aunque los demás sirvientes, diaconoi, sabían de dónde había sacado el agua. Aquí podemos ver un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Diáconos es una persona que atiende, quien sirve. También hay otros versículos, por ejemplo, en Juan 12:2, en Lucas 10:4, en Lucas 17:18. Pero, por ejemplo, en Lucas 4:39, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, lo primero que hace ella es levantarse y atenderlos. Dice en el versículo así, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y les servía, diaconía. Les estaba sirviendo, estaba haciendo el acto, la acción de servir. Esto, mis hermanos, es lo que básicamente está representando este conjunto de palabras. Nada místico, nada sobrenatural. Es simple y sencillamente una disposición a atender a alguien más. En Mateo 22:13, por ejemplo, dice así, entonces el rey dijo a los que servían, esta es la parábola del rey que hizo el banquete, ¿se recuerdan? Y entonces al final dice, bueno, ya nadie vino, traigan a los que están allá afuera. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle, a los que servían, diaconoi, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. A los que servían, mis amados hermanos. Esto es muy fácil quizás de entender y haciendo quizás una analogía a lo que pasa actualmente. Si a ustedes les dicen afuera de la iglesia, mira, ¿y vos en qué servís? Nadie va a decir, yo sirvo en esto, porque afuera nosotros tendemos a desconectarnos de este concepto. Nosotros no servimos en nada afuera. Pero adentro de la iglesia, si usted, cualquier persona, cualquiera que sea, le dice, ¿y vos en qué servís? Lo primero que usted hace es, yo sirvo en esto, en esto, en esto. Y si no sirve todavía, dice, pues que todavía lo estoy pensando. Pero entiende perfectamente que la palabra le está a usted insinuando, le está diciendo en qué tú ayudas dentro de la iglesia. Mamá viene, por ejemplo, y le dice a Glenda, servite la mesa en lo que yo preparo la comida. Y Glenda diligentemente pone los manteles, los individuales, las mesas y todo. ¿Verdad, Glenda? Así funciona. Ella está sirviendo, diaconía, la mesa.
se vuelve una diácono. ¿Por qué? Porque se vuelve una servidora. Eso es específicamente en este sentido lo que la palabra etimológicamente decía a las personas que lo escuchaban. Él es un diácono. Ok. ¿Y en qué bar servís entonces? Pero dentro de la iglesia, totalmente, como ya lo dije, toma otra connotación. Dentro de la iglesia se vuelve un servicio a los hermanos con deseos de agradar al Señor. Debería ser el ideal. Muchas veces el problema es que nosotros empezamos a servir con deseos o intenciones o enseñanzas erróneas. Creo que todos venimos de iglesias en las cuales se nos enseñó que si servíamos y estábamos haciendo las cosas como a Dios le gustaba, los pecados de la semana se borraban. ¿Verdad? Era como resetear. En la iglesia católica, por ejemplo, van, se confiesan y empiezan de cero otra vez hasta la siguiente confesión. Algunos de nosotros no nos confesábamos, servíamos lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo todo el día, y llegábamos a casa contentos, satisfechos, con una falsa seguridad en el Señor de que habíamos agradado su corazón. Aquella famosa frase, ¿verdad? Le sacamos una sonrisa al Señor con nuestros trapos inmundos. Pero mis amados hermanos, es increíble cómo una palabra que implica una acción humilde de ayudar, enseñar, de servir a otros, después de la cruz toma una connotación totalmente diferente. La Biblia nos enseña que ustedes y yo, antes de la cruz, estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Estábamos totalmente viviendo en una forma egoísta. Aún estando en iglesias, probablemente ustedes y yo vivíamos para nosotros mismos. Y el servicio también implicaba un beneficio propio. El ayudar a los demás, el compartir con los demás, también significaba un beneficio propio. Y no es hasta que entendemos verdaderamente nuestra condición de pecado, no es verdaderamente hasta que entendemos que no merecemos más que el infierno y que si no fuera por la misericordia y la gracia de Jesús y de Dios y del Espíritu Santo que permiten este acto tan increíble de que Dios entrega a su Hijo en la cruz y Cristo derrama su sangre, que nosotros no tenemos acceso al trono de la gracia. Y todas estas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente cambian progresivamente. Romanos 12 lo confirma, a donde dice: renovad vuestro entendimiento para que para que entendamos la voluntad buena, agradable y perfecta. Así dice la Reina Valera. Amén. Y entonces aquí es a donde podemos entender también cómo una palabra tan básica toma una connotación tan diferente cuando la traemos al contexto de la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 15:8 dice Pablo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser diáconos de la circuncisión. Es un servidor. Vino y se somete. ¿Y qué es lo que él hace? Sirve. Un diáconos. También en Romanos 16:1 dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diáconos de la iglesia en Cencrea. Una servidora, es una persona que está atendiendo, una persona que está pendiente de las necesidades. 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
diaconoi, por medio de los cuales habéis creído. Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Dentro de la iglesia, el sentido de la palabra toma otra connotación totalmente, porque está permitiendo entender que nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos, que nosotros estamos dispuestos a muchas veces sacrificarnos, renunciar a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, porque la otra persona se sienta quizás agradada, satisfecha, o probablemente incluso la podamos hacer sentir respaldada en diferentes circunstancias y situaciones. La idea, mis amados hermanos, es que esta palabra, como les decía, después de la cruz, dentro del contexto de la iglesia, para nosotros debe ser muy importante, debe ser muy particular, porque en general y a partir desde este punto de vista, todos nosotros somos diáconos, todos somos servidores del Señor, todos aquellos que somos hijos de Dios hemos sido llamados a servir a nuestros pares. Y la Biblia nos dice, no tengas mayor, se me fue la palabra, no te creas más que el otro, dice. Por favor, servile como que vos seas el de hasta abajo. Entonces, amados hermanos, en ese sentido, todos nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con Dios en nuestra iglesia, y esta es servir. No podemos solo estar sentados. No podemos solo estar sentados. Porque esta es la intención dentro de la iglesia que el mismo Jesús le dio a la palabra diáconos, siervos, servidores. Efesios 6:21 dice, por ejemplo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano fiel, amado y ministro, diáconos en el Señor. Aquí hay una persona que ya está siendo instituida en un grado diferente, elevado a un grado diferente, porque ya es una persona que enseña. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel diácono, fiel servidor en el Señor. Y esto es lo importante, en el Señor. Estoy más que seguro que vamos a encontrar servidores del diablo por todas otras partes. Pero lo que le da la diferencia a esta palabra es que nosotros descansamos en Dios. Que ustedes y yo, porque es a través de Cristo que Dios nos mira dignos. Que no es hasta que entendemos perfectamente que ustedes y yo realmente y todos los días ofendemos de una u otra manera al Señor, y su misericordia nos hace entenderlo. No es hasta este punto que nosotros comprendemos que nuestro servicio muchas veces no es suficiente para agradar al Señor. Venir el jueves y ya cumplí, venir el domingo y ya cumplí, venir a sentarme a la iglesia y ya. Hermanos, no estamos pidiendo tampoco que ustedes sean personas activas, ¿verdad? Que pasen todo el tiempo, porque caemos en aquel activismo pecaminoso en el que yo tengo que hacer, en el que tengo que estar. Si no estoy, todo se cae, porque yo soy el que barre, porque yo soy el que abre la puerta, porque yo soy el que pone el sonido, porque yo soy el que carga, porque soy el que pone la diapositiva, porque soy el que predica, porque soy el que recoge ofrendas, porque soy el que paga. No es la idea eso tampoco. Por ejemplo, a veces sirven cada 15 días, a veces sirven una vez al mes.
lo que les permite perfectamente servir un día, por ejemplo, en escuela bíblica, un domingo en escuela bíblica y al siguiente domingo escuchar palabra. O poder servir en otro ministerio también. Grupo de servicio, perdón. Esto, mis amados hermanos, es lo que el Señor está tratando de explicar. Por ejemplo, en Juan 12:26 dice, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y lo que él dijo con esto fue que cualquier cosa que hagamos para servir a Jesús se constituye una diaconía, un ministerio, un servicio para servir a Jesús. En términos de otra persona que lo puede hacer. Pero eso no agrada al Señor. Que el diácono es, me di cuenta que en este término general muchas veces nosotros fallamos. Yo he fallado. Ay, voy a llegar tarde. De todos modos no tengo nada que hacer. Hoy no me toca servir, dicen algunos. Y llegamos tarde. O no, la semana pasada llegué temprano, hoy voy a llegar más tarde. Estamos hablando de la iglesia. Ahí voy a llegar cuando terminen las alabanzas, porque el hermano Jonathan ya no va a estar. Va a andar en el MEDA la otra semana. Amén. Llegamos a la muy prédica y nos vamos. No tenemos conciencia de que somos servidores. Y servidores no significa que tengamos una actividad específica dentro de la iglesia, sino que hay una disposición en nuestro corazón a estar atento a las necesidades de las personas alrededor nuestro. Hermanos, ¿no les ha pasado de repente que a usted se le cae un lapicero y de repente alguien viene y le hace, tome, se le cayó? Y como su espalda ya no le da, ¿verdad? Lo agradece mucho más. Porque, ay, qué bien, no me tuve que agachar. Una intención de estar atento. Eso es lo que debería haber en todos nosotros. Como norma general, si ustedes y yo somos cristianos, esto es lo que debe, si ustedes y yo somos personas transformadas por el Evangelio. Si usted no es transformado por el Evangelio, hermano, no se preocupe. Esta piedra no es para usted. Pero si usted es una persona transformada por el Evangelio, usted debe tener este sentimiento, esta intención, este deseo. Estar atento a. Y no es que aparezca de un día para otro. De repente la conciencia va a estarles moviendo esto y un día de repente van a decir, bueno, mañana voy a llegar más temprano. Y si usted es casado, le va a decir a su esposa, amor, mañana nos vamos a ir más temprano. Decide a los niños que mañana nos vamos a ir más temprano. Hasta el chucho nos vamos a ir más temprano. ¿Por qué? Porque quiero llegar temprano a la iglesia, porque quiero ver si hay algo que se necesita. Porque quiero compartir con los hermanos. Porque ¿sabes qué? He tenido aquella carga que yo el jueves que llegamos, vi al hermano fulanito quizás como acongojado y quiero ir a platicar con él. Quiero saber si le puedo servir en algo. ¿Qué tal como está mi hermano? Bien, seguro. Y empieza la plática. ¿Quiere saber si le puedo servir en algo? Y miren, increíble porque se acuerdan que desde Tito hemos estado hablando sobre cómo en la comunidad local, en nuestra iglesia local, nosotros no podemos darnos el privilegio de ser individualistas. Que nosotros no somos animalitos individuales que andan vagando por todas partes. Es más, la figura de una oveja es porque siempre andan en rebaño, siempre andan juntos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ay, por dentro, por fuera, bien, hermano, gracias. Por dentro, ay, no, hoy no va a preguntar. Hermanos, dejémonos ayudar también. Este sentido de encerrarnos,
Este sentido de no permitir que otros se preocupen por nosotros, también es pecado. También es pecado. Hermano, usted va a estar mal muchas veces, va a estar acongojado, cargado, triste, preocupado, angustiado o simple y sencillamente cansado, porque la semana estuvo pesada. No tenga miedo en decir, me siento cansado. Porque ya pasaron aquellos días de que usted es cristiano, tiene que andar siempre en victoria, mi hermano. Aquí entendemos que no somos perfectos y que somos pecadores. Y que el día a día muchas veces nos acongoja. Y que el día a día muchas veces nos hace incluso hasta dudar de Dios. Que nuestros diosecitos, que nuestras espinas revelan nuestros pecados. Y que la comunidad está para ayudarnos a lidiar con nuestros pecados. Entonces, todos nos volvemos diáconos porque queremos servir, porque queremos ayudar, porque queremos estar para el otro. Y esta es la idea. La idea de cuando yo estaba leyendo eso, cómo todo esto ha venido trayendo relación y continuidad. Porque la serie de Timoteo se llama cómo comportarnos en la casa de Dios. Y empieza, pues obviamente, hablando por los líderes, que son los que tienen que dar ejemplo. Que son los que tienen también que estar atentos, son los que tienen que dar el ejemplo, ser modelos para los demás de cómo comportarse dentro de la iglesia, de cómo actuar dentro de la iglesia, de cómo dejarse cuidar dentro de la iglesia. Dejar que otros ejerzan su diaconeo con nosotros. Que su ministerio, que su servicio para el Señor un día solo sea sentarse a hablar con nosotros y escucharnos. Fíjate que me pasa esto y esto. Estoy bien. Sé que el Señor nos lleva por este lado. Sé que el Señor nos va a permitir las fuerzas para soportarlo. Probablemente lleguemos a algo que a mí no me guste, pero confío en el Señor, que Él está en su trono. Solo con saber que hay otra persona que nos está escuchando, que está atenta a nosotros, ya hay una disposición. Estamos dejando que otra persona también sea un diácono y nos estamos dejando nosotros cuidar. Este es el aspecto básico de la palabra diáconos. A donde todos nos convertimos en servidores, a donde todos nos convertimos en personas que estamos dispuestos a agradar al Señor sirviendo a los demás. Entendemos también que dentro de la iglesia hay posiciones de servicio. Yo voy a llegar a barrer, yo voy a llegar a colocar el sonido, yo voy a llegar a servir en la escuela bíblica, porque también así se puede servir a los demás. Imagínense qué haríamos si no tuviéramos un micrófono. Ya no tuviéramos garganta algunos de los que estamos aquí al frente. Sin embargo, luego de este nivel, luego de entender de que en forma general todos somos diáconos, la palabra del Señor también, como ya lo dije, nos enseña que hay un aspecto diferente, un cargo diferente, una connotación, que esta palabra adquiere una connotación diferente en ciertas personas particulares. No es que sean más especiales, no es que sean mejores. Es más, los diáconos, si usted mira los requisitos y los compara entre los ancianos, son básicamente lo mismo, como ya lo dijimos. Hay dos particularidades que no tienen los diáconos, que vamos a ver más adelante, que diferencian lo que ellos hacen de los ancianos. Pero por lo demás, tienen el mismo compromiso delante del Señor de básicamente ser irreprensibles.
Y ahí encierra todo lo que usted quiera. Cualquier cosa irreprensible. Tanto por nosotros que le rodeamos como por el Espíritu Santo. Y haciendo un paréntesis grande. Probablemente su pecado no lo conozca nadie más. Probablemente usted esté pecando tan ocultamente y tan bien que nadie se ha dado cuenta. Pero eso no significa que usted no sea irreprensible. Eso no significa que usted esté salvándose de la mirada de nuestro Señor. Por el contrario, si usted tiene esta carga de que su pecado está ahí, usted está siendo reprendido. Usted no es irreprensible. Desde ese punto de vista nosotros debemos tratar todos los días. Hermanos, no es lo mismo pecar sin intención, ¿verdad? Una circunstancia pasa, algo sucede y cometemos un pecado involuntariamente, que todos los días, conscientemente de que estamos cometiendo un error, lo sigamos haciendo. Más cuando alguien ya le dijo, por ejemplo, mira, perdona ya a tu hermana, ya pasó. No, no quiero. Si vos sos cristiano, tenés que aprender a perdonar. No quiero. Entonces el sentido de la palabra irreprensible es que cuando ustedes y yo sabemos, entre comillas, pues que estamos a cuentas con el Señor. Sí, Señor, yo cometí un pecado. Yo de verdad que no quería. De verdad no quería y me siento mal. Como cuando usted dice que está a dieta y se come un bizcocho. No quería, pero lo hizo. Justamente. ¿Y qué pasa? Mañana voy a hacer ejercicio para bajar estas 2 libras del bizcocho. Y al siguiente día lo hace. ¿Por qué? Porque tiene una culpa. En términos de dieta, usted está siendo reprendido por su culpa. Pero es increíble que nos carga más habernos comido algo y romper la dieta que no tratar de ser irreprensibles delante del Señor. Un día de esos estábamos en la casa de la hermana Dani y ahí están haciendo dieta. Aquí hay, mira. No, decía, yo no voy. Y de verdad es increíble porque yo he visto personas que son bien disciplinadas en ese aspecto. No voy a mirar para dónde es, ¿verdad? Pero son personas bien disciplinadas. Y he visto otras personas que en su área o vida espiritual ni siquiera oran. No hacen dieta tampoco, ¿verdad? Ellos son felices siendo gorditos como yo. Pero quizás no oran. Su temperamento, su carácter me dice totalmente lo contrario. Y sos cristiano. ¿Cómo se vuelve irreprensible, por ejemplo, hermano, si usted tiene un carácter, no es testimonio, ¿verdad? Pero pues sí, tal vez le puede servir. ¿Cómo se vuelve irreprensible si usted tiene un carácter de mecha corta, como dicen por ahí? Hermano, buscando ayuda. Una vez más, dejando que otro sea un diácono para usted, que le sirva y se acerque a usted y usted pueda decirle: tengo que confesarte que soy de mecha corta, tengo problemas con mi temperamento, tengo problemas con mi forma de ser. Me cuesta abrirme con las personas, me cuesta que la gente se meta, me cuesta dejar de decir malas palabras, me cuesta dejar al amante, me cuesta dejar al alcohol, me cuesta dejar la pornografía, me cuesta dejar la droga, me cuesta dejar de robar. Cuando usted es
transformado por el Espíritu Santo, usted empieza a entender que necesita ayuda. Y es ahí donde usted se vuelve irreprensible. Porque no es que sea perfecto, es que usted está actuando para cambiar y ser diferente. Y las personas ven esta intención y este cambio. Mira, ya el hermano, ¿te acordás cuando vino? ¿Cómo era de gritón? Que a él lo ponían, fulanito, llama a la gente para que se acerque. Y mira, y ahora ya es más sobrio, dicen. Ya se comporta diferente. O mira, ¿te acordás cuando él era así? Ahora es más como maduro, ya lo viste. Los consejos que dice. O vaya, como por ejemplo con el hermano Jonathan, cuando vemos que el efecto del MEDA funciona, y dice, qué bonito predica. Hay un cambio. Y la congregación lo nota. Y justamente eso es. No es perfecto. Todavía no es un John MacArthur. Pero para allá va. Pero la gente lo empieza a notar. Entonces se vuelve irreprensible. Entonces cuando usted lo escucha predicar y se equivoca, se lo perdona porque sabe que está en un proceso. No es perfecto, pero está intentándolo. Y tanto los ancianos como los diáconos como nosotros deberíamos tratar de ser irreprensibles. Bueno, los diáconos no tienen que tratar, los ancianos no tienen que tratar, debemos de. Esa es nuestra meta, es una forma. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de la iglesia, la idea es que somos servidores del Señor. Y eso tiene que ser totalmente a lo que el mundo está buscando. ¿Sabe qué hace el mundo? Va a buscar psicólogos. Ustedes y yo deberíamos saber buscar al Señor y encontrarlo en otra persona que nos dé un consejo bíblico. A donde yo pueda acercarme al hermano Billy, por ejemplo, y decirle, hermano, tengo este problema. Y en vez de ser juzgado, ya ves que te dije, ¡pam! Como él es un diácono del Señor, un servidor del Señor, alguien que tiene la intención, se preocupa verdaderamente por mí y empieza y trata de ayudarme, empieza a orar, empieza a ayunar y ayuna bastante porque este demonio dice que solo con ayuno y oración sale. Y cuando no me ve de repente, hermano, ¿cómo va con aquello que me contó? ¿Todo bien? No, hermano, va, no se preocupe, reunámonos más tarde. ¿No le gustaría eso, que es saber encontrar ayuda en alguien más? Sí, hermano, yo lo hago con mis amigos. Exacto, porque en el mundo nosotros buscamos a nuestros amigos. Aquellos amigos que nos dicen, ay, vos, no te preocupes, estás mal, sentite bien. Y se acabó el consejo. ¿Estás deprimido? No estés deprimido. El oficio de diácono, entrando ya en materia y dejando el sentido general, siempre ha sido mal entendido en nuestras iglesias actuales. Ya lo dijimos anteriormente. El diácono es un servidor. El diácono es un servidor. Pero para poder entender lo que vamos a hablar un poquito más en estos momentos, por favor, aquella idea del diácono que vota para quitar al pastor, esa ya no va. Vamos a aprender que el diácono tiene características muy particulares, pero primero vamos a entender cuál es la idea de los diáconos. Y a partir de aquí, por ejemplo, hablemos sobre las similitudes con los ancianos. Porque aunque son siervos, son servidores, y no se supone que hagan todo el trabajo, o sea, porque nosotros, o porque los ancianos no deben solo, vaya a tomar. Y yo me voy a quedar aquí sentado viendo cómo tú trabajas. Sí deben tener
esa intención, ese deseo de servir en la iglesia, esa disposición. Tanto los pastores, los ancianos, como los diáconos no están en planos espirituales diferentes. No es que uno es más o uno es menos. Es que como él es pastor o anciano, es más santo que el diácono, y obviamente ellos dos son más santos que nosotros que solo venimos a congregarnos. No, hermano. No es esa la idea. Los ancianos han recibido autoridad porque ejercen el poder de la palabra de Dios en su enseñanza. Pero los diáconos deben ser iguales a los ancianos en todos los demás aspectos. Por ejemplo, hermano, el diácono no es que no conozca la Biblia. Es más, usted que solo es congregación está básicamente obligado a conocer la Biblia. Porque si no la conoce, ¿cómo usted puede identificar las falsas herejías? O las herejías sería, las falsas enseñanzas. ¿Se acuerdan que en Tito ese era el problema? Aquellos que están afuera y dicen que son glotones y son aquí, son mentirosos, y nos enseñan a nosotros que nosotros somos muy cuadrados y no les hagamos caso. Y Pablo decía, tienen, y aquí también lo dice, deben estar sometidos a la palabra. Enséñenle a la congregación. Y en ese sentido, realmente no hay diferencias. Y como ya lo dijimos, hay una autoridad entregada a los ancianos para dirigir a la iglesia. Y como lo hemos aprendido en nuestra iglesia, esta autoridad no es dada por arte de magia, no es porque un día el hermano, el pastor o los ancianos dicen, bueno, hermanos, acabamos de decidir que nosotros somos los que lideramos y se acabó. Si les gusta, bueno, y si no, pues allá está la puerta, que les vaya bien. No, es la autoridad que la palabra da, porque son ellos los que enseñan la palabra, los que nos enseñan a nosotros, o cuando nosotros enseñamos a los demás. Eso es algo que debemos entender, porque una vez más, aun cuando los ancianos tienen esta autoridad, ninguno de nosotros, de los diáconos y los servidores y los líderes y los encargados de grupo y los de alabanza, por ejemplo, nadie, no, que como yo ministro la alabanza, vea, yo estoy más en comunión con Dios. No, todos debemos estar instruidos en la palabra. Hermano, sé que usted es un hijo del Señor. Si no, le va a costar un montón. Cuando no le cueste, puede ir diciendo, vaya, gracias Señor, algo está cambiando en mí. Es increíble porque antes de esto, realmente, como les decía, la palabra del Señor no revela realmente un sentido muy particular en el oficio del diácono. Es más, en Filipenses 1:1 solo dice, bueno, más bien dirige su carta y dice que lo dirige a los ancianos y diáconos en Filipos. Eso es todo. Como haciendo un énfasis en que ellos son los encargados de las iglesias, los que están atentos, los que están pendientes. Los diáconos deben tener una particularidad también, como los ancianos, de tener piedad y estar atentos a las necesidades de las demás personas. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 6. No les alcanzo. Hechos, capítulo 6.
Ahí me avisan. Hechos capítulo 6. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Hechos capítulo 6, mis amados hermanos, para algunos es el origen del servicio del ministerio del diácono y para otros no. A mí me gusta verlo como un protoinicio, es decir, un inicio antes del inicio. De aquí es la semillita. Si gustan, lean conmigo. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Paréntesis grande. En la cultura judía era básicamente obligación por parte de la ley del Señor que la comunidad cuidara de sus viudas. Por eso en el caso de Ruth, Boaz viene y la redime, porque es viuda. Esto le permite a ella volver a entrar a la comunidad como una persona productiva. Si no, lo que hubiera tenido que hacer es, ¿se acuerdan que en Boaz, por ejemplo, qué es lo que dijo él? Déjenle ahí un poquito para que cuando ella pase, recoja de lo que sobra. Y eso estaba permitido, porque la comunidad tenía que cuidarla. Entonces, este compromiso también es traído a la iglesia primitiva. Y particularmente aquí lo que estaba pasando es que eran demasiados. Y las comunidades griegas habían llegado y se sentían que no estaban siendo cubiertos en su totalidad por esta ayuda que la comunidad daba a las viudas. Se sentían desatendidas, dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hermanos, aquí no está hablando de que llegaban a orar por ellas, de que les llegaban a preguntar: hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Estaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Para servir mesas. Los ancianos necesitaban ayuda. Los ancianos necesitaban atender lo que es primordial. En este sentido, mis amados hermanos, el oficio del diácono está creado a partir de que los ancianos siempre van a necesitar ayuda. No van a dar cobertura en todo. Los ancianos también son personas y seres humanos con familias. Muchas veces no alcanza el tiempo. Particularmente en esta iglesia, los prospectos ancianos, y damos gracias también a Dios por eso, prácticamente todos trabajamos. La iglesia no nos paga nada, no vivimos de la iglesia, gracias a Dios. Entonces muchas veces el tiempo no alcanza. Muchas veces no logramos atenderlos a todos. Y hay hermanos que de repente le llaman a usted: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ay, pero yo quería que me hablara el pastor Marcelo. Si no, no. Hermano, siéntese bendecido. Porque dentro de su comunidad, cuando el pastor Marcelo no tiene tiempo, hay otras personas que están pensando y probablemente orando por usted. Y probablemente orando por usted. En el versículo 3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, irreprensibles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Más adelante también sigue diciendo que votaron y escogieron a 7 personas, y estas personas son los que se volvieron aquellos que estaban ayudando, eran ayudadores en la repartición de los alimentos.
Quizás para entender un poquito más, lo que pasaba es que los hermanos se encargaban de pasar de familia en familia diciendo, ¿vas a colaborar o qué vas a dar para las viudas? Lo recogían, lo contaban, lo administraban, diaconeo, lo administraban y luego lo repartían. Y eso obviamente les quitaba bastante tiempo. Y les limitaba al hecho de atender lo verdaderamente importante. Y este mismo ejemplo también lo vemos en el Antiguo Testamento. Moisés trayendo un montón de gente, cargado con sus problemas, no sabe qué hacer, y su suegro le dice, mira, es que no puedes atenderlo todo, escoge personas que te ayuden, te vas a morir. No, hombre, man, no dice así, ¿verdad? Pero la idea es que los líderes solos nunca van a poder con todo lo que está. Y es por eso que la carga debe ser compartida. Y Dios lo sabe. Peor aún, un líder solo se puede volver un déspota, un anarquista. Alguien que asume el control total y probablemente tome malas decisiones porque se le suba a su cabeza el puesto. Debe también tener ayuda, porque debe preocuparse por lo principal. Y aquí, ¿qué era lo principal? En el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermano, ¿me quiere decir entonces que los ancianos no pueden hacer cualquier otra cosa? No, como no, hermano, sí podemos. Sí, claro que sí. De repente podemos cargar el sonido, barrer, trapear. No hay ningún problema, hermano. De verdad que lo podemos hacer. Estamos obligados también, porque también somos servidores. Mire que el hermano ya, como ya es prospecto anciano, ya no se echa nada al lomo, ¿no? ¿Cómo no? De vez en cuando lo podemos hacer, siempre y cuando no hayan otras prioridades. Hablábamos con el pastor Marcelo sobre ese tema y decíamos, ¿qué crees que sea más importante, por ejemplo? Que el hermano un día antes, el que va a predicar el domingo, se vaya el sábado en la noche a barrer, a trapear y a poner el sonido para el siguiente día que los demás no hagan nada, o que se dedique a volver a estudiar, a repasar el sermón con el cual va a instruirnos al siguiente día. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Cuál es la razón primordial del anciano? ¿Cuál es la obligación primordial del anciano? En este punto en particular encontramos algo que los diáconos no tienen como responsabilidad y obligación: que sean aptos para enseñar. No es que no lo puedan hacer, o sea, si pueden, excelente, pero no es que no lo puedan hacer y de repente pueden estar dando algún tipo de clase, pero no están obligados. Si hubieran diáconos en nuestra iglesia y el pastor Marcelo le toca predicar, pero ese día no puede porque amaneció enfermo, en nuestra iglesia al primero que le van a decir no es a algún diácono. A los primeros que van a buscar es a los hermanos de la mesa o a los prospectos, porque nosotros debemos estar preparados, no a los diáconos, porque ese no es su compromiso. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Pueden estar aptos? Sí. ¿Pueden tener el conocimiento? Sí. ¿Pueden siquiera tener el don? Definitivamente. Pero no están obligados. Es más, si una persona en la congregación tiene el don,
tiene el deseo, pero no el anhelo ni de servir, pero no el anhelo de ser diácono y mucho menos de ser anciano, está bien. Lo que no puede es dejarle de servir a su comunidad. Todos estamos comprometidos con el Señor a ser diáconos y servir a los demás. Está bien. No es obligación. No querés estar al frente, no querés ser líder, no querés ser... No, a mí déjame, yo con mucho gusto. Yo vengo a las 7 de la mañana los domingos a barrer. No te preocupes, yo de aquí estoy, no me muevo. Yo conecto el sonido, no te preocupes. Pero no, yo que sí estoy bien. No hay ningún problema. Pero en este caso particular, repito, no es que aquí, porque si ustedes leen el párrafo, en ninguna parte le dice, estos son diáconos, los 7 diáconos escogidos, y aquí a partir de ahora les imponemos manos y ustedes van a ser los diáconos de la iglesia. No lo dice. Y algunos teólogos se agarran de esto para decir que aquí no hay elección de diáconos. Sin embargo, la idea de escoger personas que ayuden a liberar o a minimizar, a aligerar la carga de los ancianos, es esa, la de los diáconos. Ahí está implícita. Aquellos escogidos para ayudar en la obra, en la tarea, que también se preocupan por la congregación, pero no al mismo nivel, que tal vez no tienen el llamado al ministerio, pero sí el deseo de ayudar. Y está bien, usted puede ser diácono, no se preocupe. Mire, hermano, y entonces, ¿cómo hace uno para ser diácono? Esa es otra historia. Ya les vamos a contar. Cada iglesia local tiene sus propias reglas para escoger a sus diáconos, siempre y cuando no traspasen lo que la Biblia nos enseña. Si en esta iglesia un día, mire, aquí para ser diácono lo que usted tiene que hacer es pagar $200, ¿verdad? Llevarnos a comer a todos y no se preocupe, el día siguiente le imponemos manos y se acabó. No, hermano, no es así. Mira, hermano, pero es que yo no hay problema que, pues sí, yo me estoy divorciando de mi esposa porque ando con aquella otra hermana, mira. Sí, no, yo como aquí $200 y vamos a comer todos y no hay problema. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si en esta iglesia dijéramos, no, es que el hermano es el que viene temprano todos los días, ese hagámoslo diácono. Mira, pero viene temprano, pero no hace nada. Sí, pero aquí está. Abre la puerta. Con eso ya sirvió. No, hermano. Y vamos a ver más adelante, o bueno, el siguiente jueves, sobre los requisitos de los ancianos. Pero la idea es, mis amados hermanos, que los diáconos ayudan a los ancianos a implementar su tarea. Los diáconos ayudan a que los ancianos puedan ejercer de una mejor manera su liderazgo, liberándolos de cosas y circunstancias que tal vez no son tan prioritarias, o que tal vez alguien más puede tomar la decisión. Por ejemplo, en el caso de finanzas. Imagínense que de repente necesitamos comprar un cable para la bocina. El encargado de finanzas, la encargada de finanzas, el líder de finanzas puede decir, yo lo voy a comprar y hay que nos lo paguen, o anda a comprarlo, no pasa nada porque vale como $7-8. Pero si de repente vienen y dicen, vamos a hacer una inversión de $400 en un equipo de sonido, hermano, es dinero de la iglesia. Eso sí tiene que tomarse en consenso. Los ancianos, la mesa tiene que ver la mejor forma de invertir el dinero de los hermanos y exponer las razones por las cuales se va a hacer ese gasto. Y no solo venir a contar, bueno, hermanos, miren, cambiamos el sonido, se acabó.
Debemos explicar para que ustedes también puedan entender cómo se están administrando y ser transparentes e irreprensibles en la administración de la iglesia, que es lo que el Señor nos envía. Ser buenos administradores de los misterios que el Señor nos ha dado. En Hechos 6 hay un patrón muy particular, que es que estas personas que son escogidas no para ser los ancianos, sino para ayudar a los ancianos en cualquier área que sea oportuna o pertinente, se pueda repetir en otras iglesias. Los diáconos pueden perfectamente ir a visitar a una persona, por ejemplo, que solo ha dejado de venir un par de domingos, porque tal vez por trabajo o por cansancio no ha podido venir. Pero no es lo mismo si esta persona en particular incluso está negando el evangelio. No, hermano, yo ya no creo en Dios. No, hermano, no sé qué. Entonces eso ya es una labor más pastoral, porque hay que llegar y hablar y platicar cuáles son las razones. Hay prioridades que pueden ser atendidas, a pesar incluso de que la carga sea mucha. Pero la idea es, mis amados hermanos, que la iglesia, al ser una institución creada por nuestro Señor Jesús para cuidar, para que se alberguen, para que se reúnan sus santos, debemos tener una disposición a cuidarnos los unos a los otros y dejarnos cuidar también. Y estas estructuras o estas figuras están diseñadas por nuestro Señor Jesús para tener una iglesia saludable, una iglesia bíblica. Como repito, la otra semana vamos a ver los requisitos y más características de los ancianos. Y sin embargo, el principio es este. Hay una necesidad muy grande de cuidar a la iglesia, y muchas veces los ancianos no lo pueden hacer todo. Vamos a necesitar ayuda. Ora, hermano, ora, hermana, para que hayan personas que puedan levantarse y aportar su granito de arena para que esta iglesia pueda ser todos los días conforme a la voluntad de aquel que dio la vida por usted y por mí, sin haberla merecido. Dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, en abierta rebelión contra Dios, Él, amándonos, entregó su vida en la cruz por nosotros. Él se merece todo de nuestras vidas y más. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso y Padre, gracias, Señor Jesús, te damos por esta noche en la cual hemos recordado y aprendido, Señor, que el principal propósito del ser hijos tuyos, después de adorarte y glorificar tu nombre, es también servir a nuestros hermanos, servir en nuestra comunidad. Padre, permite que se levanten personas que ayudan a aligerar la carga, que ayuden a cuidar la grey, que ayuden a cuidar a los miembros de esta iglesia, líderes, diáconos, ancianos, pastores, evangelistas, que puedan, Señor, perfectamente ayudarnos con la carga tan increíble que tú nos has permitido tener. Este misterio tan maravilloso que fue oculto durante el Antiguo Testamento a tantas personas, pero que en el Nuevo Testamento se revela como la iglesia, se revela como el sacrificio de Cristo en la cruz, se revela increíblemente como esta comunidad llamada el cuerpo de Cristo, y que nosotros hoy, por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia, podemos disfrutar, podemos entender, podemos vivir y descansar en que eres tú quien nos guía, en que tu palabra es instruida y enseñada por personas como el pastor Marcelo, que nos guía, que nos cuida, que nos instruye, Señor. Oramos por él y su familia y por todos y cada uno de los miembros de la mesa. Oramos por nuestro pastor Jaime y por su familia también, Señor. Gracias por estos grandes maestros que tú nos pusiste en el camino,
que nos han enseñado, que nos han instruido, que nos han permitido entender lo que es vivir en comunidad, en tu casa, en la casa de Dios. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que a pesar de las circunstancias, confiando en ti, que a pesar de los problemas, depositando nuestra confianza en ti, tal vez no se resuelvan, pero nos darás la fuerza para soportar, nos darás la fuerza y la convicción en ti de que tú tienes el control. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.